¿Qué tal, diseñadores? El día de hoy vamos a aprender a hacer una pieza como esta, que es algo así como una toma de aire. A mí se me ocurrió para poder explicar algunas de las cosas que me han preguntado en clase, como son los croquis 2D, 3D, hacer redondeos, vaciados, matrices, etcétera. Vamos a realizar. Zion and ecstasy, where happiness thrives. SolidWorks rhythms, where creativity thrives. Measure the joy as the freed models unfold. Estando en SolidWorks, vamos a abrir un nuevo documento y escogemos pieza nueva. Lo primero que debemos hacer es concentrarnos en las unidades de medida que vamos a utilizar. Yo en este caso voy a utilizar centímetros. Lo siguiente es ir al plano lateral y en el plano lateral voy a generar un croquis. Este croquis va a tener un rectángulo que mide 35 por 50. Entonces acotamos a 35 por 50. Cuando ya lo tenemos acotado, entonces procedemos a extruirlo. Esta extrusión es de 15 centímetros y algo importante es que veamos en dónde se encuentra, de dónde está partiendo la extrusión. En este caso está partiendo hacia la derecha. Voy a cambiar la dirección de la extrusión para que el plano quede aquí y la extrusión hacia la izquierda. Aceptar. Ahora, ya que hicimos eso, aprovechemos para generarle redondeos a nuestro modelo. Vamos a ponerle unos redondeos de 5 centímetros. Voy a ponérselo en los 4 lados y aprovecharé para ponerlos aquí también. En esta arista, en esta y en esta. Revisamos. ¿Ok? Le digo a aceptar. Ya que tenemos este modelo redondeado, ahora voy a ir a esta cara y voy a generar un croquis, porque aquí voy a dibujar un círculo. Este círculo mide 12 centímetros. Queda mi círculo y así es como se ve lo que llevamos. ¿De acuerdo? Voy a salir del croquis porque necesito hacer un croquis 3D. Entonces, lo primero que debemos hacer es ir a la pestaña croquis y mandar llamar al croquis 3D, que es este segundo que está aquí. Traigo a la herramienta línea y si te fijas, el puntero del mouse ha cambiado, me está poniendo los ejes por donde va a dibujar dicha línea, por lo cual para este diseño vamos a dibujar algunas líneas que sean de recorrido y hacemos algún cambio de eje para que podamos percibirlo. En este caso voy a utilizar el eje de las X y voy a generar unas 3 líneas, cambio de dirección utilizando Tab y busco hacia donde yo quiera dirigir el recorrido, en este caso de una tubería que tendremos ahí, y le digo aceptar. Queda así. Bien. Si esta línea tú la quisieras poner para otro lado, la podemos eliminar, podemos agarrar esa misma línea, cambiamos de eje y le digo hacia dónde quiero yo dirigirla. Por ejemplo, puede ser hacia acá, puede ser hacia donde tú la necesites. Vamos a suponer que la queremos así. Y así es como quedaría este recorrido. Ahora, es importante que ya que tenemos esas líneas, vamos a acotarlas.
Yo las voy a acotar para que sea más práctico a 50, todas. Evidentemente que este recorrido de tubería debería tener diferentes dimensiones, pero esto solamente es para practicidad del tutorial. Y me falta esta. Voy a hacerle también unos redondeos de croquis, que serán de 10 centímetros. Voy a ir aquí a la herramienta redondeo de croquis. Marco los 10 centímetros que necesito y marcamos cada uno de los quiebres de línea. Listo. Digo aceptar. Y entonces tenemos un perfil, que es el círculo que hicimos anteriormente, y un recorrido que tendría dicho tubo. Entonces, voy a ir a las operaciones, mando llamar saliente base barrido y me pregunta, aquí me está haciendo dos preguntas. ¿Cuál es el perfil y cuál es tu recorrido? El recorrido ya lo reconoció, es por eso que está en azul solamente el perfil que está esperando. Marcamos el perfil y ya estamos listos para ponerle aceptar. Quiero que notes que se está marcando tal cual si fueran tubos unidos o con un codo, etc. Sin embargo, si tú necesitas que esto se vea como un solo tubo, o sea, como una manguera rígida, entonces, al hacer el barrido, deberíamos de ir a fusionar las caras para que entonces lo veamos de esta manera. Ahora, ya que tenemos eso, vamos a aplicar una herramienta de vaciado. Está aquí. Y le voy a decir que quiero hacer un vaciado de 1 centímetro en esta cara y que termine dicho vaciado en esta cara. Le digo aceptar. Para poder verificar que se ha vaciado todo, SolidWorks cuenta con una herramienta que se llama vista de sección. Y esta vista de sección nos sirve para poder corroborar que todo está saliendo tal cual lo planeado. Muy bien, ya que tenemos vaciado todo, ahora vamos a generarle aquí una tapa. Cuando ya tenemos el vaciado terminado, vamos a generar un croquis en esta cara y voy a seleccionar cada una de las aristas. Es importante que muevas tu pieza para que no vayas a seleccionar alguna arista del fondo. Entonces, vamos a seleccionar cada una de las aristas que están, digamos, en el interior de esta caja. Porque esto lo vamos a convertir. Mira, por ejemplo, aquí seleccioné una cara, solamente vuelven a tocar y la deselecciona. Estoy ayudándome de la tecla Control para que junte todas las aristas que estoy seleccionando. Aquí valdría la pena darle la vuelta al modelo. Y listo. Ahora, ya que están seleccionadas, estamos listos para convertir las entidades. Cuando están estas entidades ya completamente definidas, podemos extruir esas entidades tal cual. Voy a cambiar también la dirección de aquí y esta extrusión la voy a hacer de 1 centímetro. Entonces aplicamos aquí 1 centímetro y le digo aceptar. Me presento un preview, le digo aceptar y listo. Esto es una caja que está vacía con una tapa. Para poder verificar que eso es así, acuérdate de ir a la vista de sección y verificar si está vacío o no. De acuerdo. En este caso, sí lo está. Voy a ir a esta parte que es la tapa, voy a generar un croquis y voy a dibujar un círculo. Ese círculo lo voy a acotar a 1 centímetro. Entonces, traigo cota inteligente, acotamos a 1 centímetro y estamos listos para crear un corte. Ojo, este corte no es por todo.
porque si ponemos un corte por todo se va a ir hasta la parte de arriba. Le voy a decir que sea hasta el siguiente, para que solamente vaya a la tapa y donde termina la tapa, ahí termine el corte. Cuando esto sucede, entonces ya solamente me hace falta crear una matriz en esta cara. Voy a ir al área de matrices y voy a traer un patrón de rayado. Me pregunta varias cosas. ¿Cuál es el límite de relleno? Aquí está marcado en azul, me está pidiendo este dato. Le voy a decir, es esta cara. ¿Qué tipo de matriz quieres? Voy a poner esta de perforación. La separación que vamos a tener, en este caso, va a ser de 2.5. ¿Algún ángulo en esos cortes? No. Le voy a poner 0. Y para lo que son los márgenes, lo voy a dejar de 1 centímetro. También me está preguntando la dirección. ¿Qué dirección va a tomar esa matriz? Ya me está marcando aquí la dirección en esta arista. Y me hace falta decirle qué es lo que voy a matrizar. Voy a decirle que lo que quiero matrizar es este corte. Me presento un preview y digo aceptar. Listo, ya quedó. Ahora, si hacemos nuevamente una vista de sección, podemos corroborar que solamente perforamos la parte de la tapa, pero no la parte trasera de nuestro modelo. Y hasta el momento vamos bien. Es importante también que en el modelo que les presenté al principio, aquí había un redondeo, por lo cual voy a poner dicho redondeo, que en este caso es un redondeo de 1 centímetro y va aquí. Aquí hay una situación que se debe analizar y que comúnmente a veces se nos pasa. Este redondeo solamente debe ir marcado por afuera sin que afecte al interior, entonces lo dejaríamos así. No afecta el interior de la pieza, pero sí el exterior, así. En el dado caso que nosotros necesitemos que también afecte al interior ese redondeo, dado que lo pusimos posterior al vaciado, entonces tocamos el redondeo con el botón izquierdo del mouse, sostenemos y movemos el redondeo antes del vaciado, para que entonces SolidWorks recalcule y ese redondeo también lo tome en cuenta a la hora de hacer el vaciado y nos quedaría así. Ahora tenemos el redondeo donde lo necesitamos tanto afuera como en la parte interior. Para que nos quede el modelo tal cual lo presentamos al principio, necesitaríamos especificar un material. Vamos a poner algo que sea ad hoc. Vamos a buscar, por ejemplo, una chapa metálica de acero. Y tenemos el modelo terminado. Si te ha gustado este tutorial, no olvides seguirme y dejarme un like. Si crees que esta información también le puede servir a alguien, reenvíasela, que me va a servir de mucho al canal. Te agradezco tu atención, soy José Luis Saucedo y hasta la próxima.